Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David y le dijo, ve, porque ciertamente los he entregado en tus manos. Si recuerdan ustedes la última vez que compartimos la historia, ya David ha sido reconocido como rey. ¿Se acuerdan que él tuvo 3 veces reconocimiento o ungido como rey? La primera por parte del Señor, por parte de Dios a través del profeta Samuel. La segunda, él fue reconocido como rey solamente sobre una tribu, la tribu de Judá. Y la tercera acaba de ocurrir, ya todas las tribus lo han ungido como su rey. Entonces es el inicio de esta nación, la nación de Israel, no en el inicio histórico, pero el inicio de la monarquía bajo David, que se va a extender a su hijo Salomón, lo vamos a ver más adelante, y que juega un papel muy importante en el mensaje del Evangelio, porque es a través de la descendencia de David que va a llegar el Mesías. Entonces haríamos bien en estudiar la vida de David como lo estamos haciendo. David ya es conocido o reconocido como rey, ha pasado sus tiempos malos, ha pasado tiempos difíciles, ha tenido caídas, pero David ha aprendido y hemos visto que constantemente ahora él está invocando al Señor, está buscando a Dios para decisiones que tienen que ver con su propia vida, pero también con la vida de la nación. Es muy difícil ser líder, más aún si lo quieres hacer en tus propias fuerzas, ¿no? Y David reconoció esto, él había sido ungido como rey, pero ahora el hecho de que era ungido como rey no significaba que acababan los problemas. El pueblo de Israel tenía un enemigo natural en aquel entonces en la tierra de Canaán, eran los filisteos. Y los filisteos no se cansaban de pelear contra Israel y por muchos años hubo guerra entre ellos. Así que inmediatamente que ellos escuchan que David ha sido ungido como rey sobre todo Israel, ellos van a buscar a David. Recuerdan que David vivió con ellos un tiempo. ¿Se acuerdan que escapó de Saúl y vivió con ellos? Así que ahora van en contra de él, se sienten traicionados por David que los engañó y ahora van a ir a atacar a David. Y cuando David lo oyó, hizo 2 cosas. Dice que descendió a la fortaleza. Recuerden que ya David había tomado Jerusalén, ¿no? Y había escogido este monte donde él iba a ser su ciudad, la ciudad de David, es llamado la fortaleza aquí. Y los filisteos dice que llegaron y se extendieron por todo el valle de Refaim, lo cual quiere decir que eran muchos. ¿Y qué cosa hizo David? No se escondió debajo de la cama, dice, sino que consultó David a Jehová. Iré contra los filisteos. David había aprendido a confiar en Dios. Y la idea de esta lucha o el concepto de esta lucha entre los filisteos y el pueblo de Israel, creo que lo podemos trasladar sin tener temor al hecho de que podamos espiritualizar mucho el texto, pero a nuestra lucha con la carne, nuestra lucha con el mundo y con el pecado. Dios te ha llamado y te ha ungido. Eres un hijo suyo. Y eso no quiere decir que es el fin de los problemas. Yo creo que la mayoría de problemas empiezan cuando te conviertes. Cuando entregas tu vida al Señor es cuando la lucha empieza, es cuando la cosa se pone dura, es cuando tienes que decidir si vas a enfrentar las batallas de este mundo tú solo o lo vas a enfrentar con Dios. Tengo siguiendo al Señor varios años. Cada vez que yo he tratado de enfrentar este mundo y mi propia naturaleza con mis propias fuerzas he fallado. Pero cada vez que he confiado en el Señor he encontrado victoria. Así que David va a aprender que la victoria está en el Señor, no está en él. No está en este muchachito que tiraba la onda y mataba gigantes. Era el Señor que estaba con él. Y él va a aprender más y más, y eso es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. El enemigo se levanta. El hecho que Jesús sea el rey de tu vida ahora no significa el final de tus problemas. Como dije, muchas veces es el comienzo de dificultades. Pero este enemigo que tenemos, y el cristiano lucha contra varios, ¿no? Tenemos el enemigo espiritual, que es Satanás, tenemos el mundo, el cual está en rebelión contra Dios, y tenemos nuestra propia naturaleza. Son 3 áreas en las cuales batallamos, pero el enemigo nos va a querer amedrentar, nos va a querer amenazar constantemente con destruirnos.
No sé si recordarás, pero en los primeros años de creyente entran las dudas. ¿Estaré bien en mi fe o estoy equivocado? ¿Qué estoy haciendo? Y comienzan batallas en tu mente. No sé si hasta ahora las tienes. Si las tienes, hay que conversar porque tienes que tener seguridad en el Señor. Pero David consulta a Jehová. Y eso es muy importante. Él consulta a Jehová, es una constante en su vida. ¿Y qué le consulta? ¿Iré o no iré? Ser o no ser, dijo alguien. ¿Iré o no iré? ¿Los entregarás en mi mano o no? Entonces, aquí vemos que David reconoce, en primer lugar, que las luchas y las batallas son del Señor. ¿Estás pasando por una batalla en estos momentos? Quizás de orden espiritual, no sé. O quizás dentro de tu propio círculo, problemas personales, cosas que puedan estar ocurriendo. Déjame decirte, las batallas le pertenecen al Señor. No solamente es tuya. Y Él quiere luchar tus batallas, pero tienes que lucharlas en obediencia a Él. Si estás en desobediencia a Él, es muy difícil avanzar en estas batallas. Y vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, David consulta con Jehová y el Señor le dice, ¿cuál es la respuesta del Señor que vemos aquí? Jehová le respondió a David y le dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces David va en respuesta ¿a qué? A la palabra de Dios. En otras palabras, él va confiando en el Señor. Y esa es la idea de nosotros como creyentes. Nosotros avanzamos confiando en las promesas de Dios, confiando en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, si no conoces este libro en tu vida, ¿cómo puedes confiar en él? ¿Cómo puedes confiar las palabras de Jesús si no las conoces? Es tan importante saber lo que él ha dicho. Alguien dijo últimamente, y estoy de acuerdo, quizás esta generación de creyentes es la generación más ignorante de la Biblia que hemos tenido en mucho tiempo. Muchas personas se limitan a un par de versículos y nada más. Y eso es todo lo que guía su vida. De vez en cuando escuchan algo y por ahí, pero ¿cuánto nosotros consideramos la palabra de Dios como el fundamento para todo lo que hacemos y nuestras batallas en la vida? Así que yo te animo a conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, porque ahí vas a poner tu confianza. En el versículo 20 dice que vino David a este lugar que se llama Baal Perasim. Baal era uno de los dioses de los cananitas. Y allí, en ese territorio del dios de los cananitas, ahí los venció David. ¿Se han dado cuenta de esto? Allí los venció David. Es en el territorio del enemigo que David va y los ataca. Esa idea de que el cristiano siempre tiene que estar en retirada y escondiéndose no es bíblica. No tenemos por qué escondernos. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Hay muchos que dicen, mejor me escondo y me aparto y estoy en mi pequeño círculo de cristianos y ahí hasta que venga el Señor. Y de vez en cuando salimos, hacemos un outreach y nos regresamos y nos metemos. Y ahí estamos todos ahí escondidos porque tenemos miedo de todos. No hay que tener miedo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Puedes estar en cualquier lugar y ser luz. Jesús dijo, ¿acaso alguien prende una lámpara y la pone debajo de un almud o de una mesa? ¿No pones una lámpara y la pones arriba para que todo el cuarto sea iluminado? Bueno, ¿sabes qué? Tú eres esa luz. Y esa luz no debe estar debajo, debe estar arriba. Sin embargo, a veces le tenemos miedo a muchas cosas y nos escondemos porque decimos, no, es el mundo. Oh, el mundo. Bueno, tú eres la luz del mundo. Él te la ha dado a ti para que tú la brilles a las personas que están alrededor tuyo, no para que tú comprometas tu caminar con Cristo, pero para que seas luz. Y acá veo que David vence al enemigo en el territorio del enemigo. Ahora, no quiero espiritualizar tanto, ¿no? en estos términos, pero encuentro algo especial aquí. El Señor lleva a David a ese territorio y Él nos tiene en este territorio para hacer luz. Y dice que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Le voy a escribir un salmo a partir de esto. Creo que es el 132. Como corriente impetuosa. Es una victoria total. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y miren lo que dice el 21. ¿Pueden leer todos juntos conmigo? Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. ¿Quiénes trajeron los ídolos? Los filisteos. ¿Sabes por qué los trajeron? Porque ellos confiaban en esos ídolos. Entonces hay una batalla de confianzas.
Ellos dijeron, vamos a traer nuestra confianza. Y David dijo, bueno, yo también voy a traer la mía. Vamos a ver quién gana. Entonces, ¿en quién confías tú al final? ¿Confías en los ídolos de este mundo? ¿Confías en todo lo que este mundo te ofrece como el fundamento de tu vida? ¿O confías en el Señor? Porque muchas de estas cosas de este mundo van a pasar. No quiero decir que no sean muchas necesarias, pero ¿en dónde está nuestra confianza? Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces eso donde ponemos nuestra confianza se convierte en un ídolo, se convierte en algo a lo cual tú dependes completamente. Sin embargo, David dice que todos sus hombres, ¿qué hicieron con los ídolos? Los quemaron. Otro punto importante de aplicación para nuestra vida. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar de tu vida, que no sea el Señor, se puede convertir en fuerza y en potencia en algo que te cautiva. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo, pero puede ocupar el primer lugar de tu corazón y finalmente se convierte en algo idolátrico. La mejor manera de deshacerte de eso es quemarlo. No significa agarrar y prenderle fuego literalmente, porque no quiero que ustedes se vayan ahora prendiendo fuego por toda la ciudad. No van a hacer eso, ¿no? Pero tienes que deshacerte de eso, tienes que dejarlo ir, tienes que sacarlo de ahí. Si está en el primer lugar, de repente el Señor dice, no quiero que sea el primer lugar, quiero que sea el tercero o el cuarto. ¿Por qué lo tienes tan importante en tu vida? ¿No? Hay gente que tiene pasiones por muchas cosas. Yo tengo pasión por la música, por ejemplo. Y mi esposa sabe que si a mí me dejan solo, yo me puedo encerrar a tocar horas y horas y horas. Y me encanta, me fascina y escucho y todo. Y es una pasión que, no sé, pienso que Dios me ha dado. Pero también sé que a veces comienza a crecer tanto que ya digo, ok, ahí no más. No tengo que ponerlo de lado porque más importante es el Señor para mí. No significa que sea malo. Para otros puede ser tu propia familia, a la que tú amas profundamente. Y yo amo a mi familia y ustedes aman a su familia. Pero ¿qué hay cuando tú amas a tu familia más que a Dios? Y entras en contradicción con la palabra de Dios por amar a tus hijos o amar a tu familia. Entonces el amar a la familia es parte del mandamiento de Dios. Pero primero, dice la palabra de Dios, debes amarlo a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dijo Jesús? Que la ley, toda la ley se resume en dos cosas. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí está la prioridad. ¿A quién amas más en este mundo? ¿Quién es la persona que consume tu vida y tus pensamientos y te puedes depender de él completamente? Entonces no quiero hacer de esto una culpa para todos nosotros, pero es para examinar, ¿no? David y sus hombres los quemaron. Y cuando tú amas a Dios, sobre todas las cosas, Dios bendice, ¿no es cierto? Ustedes son testigos de eso. Así que el crédito fue del Señor, no de David. Y el fuego es un símbolo de purificación, por supuesto. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir. No se dieron por vencidos. Y se extendieron en el valle de Refaim, en el mismo lugar. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, estos hechos de paja, ¿no? Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Geser era donde estaba Saúl antes. Aquí hay otra figura para nosotros que podemos quizás hacer un paralelo con nuestras propias vidas también. David podía haber dicho, ok, los filisteos vienen de nuevo, vamos a atacarlos, el Señor nos está bendiciendo, ¿no? Él pudo asumir que Dios iba a hacer lo mismo y lo iba a hacer de la misma manera, pero se hubiese equivocado. Lo que yo veo aquí es de que es importante que le des a Dios la autoridad o la decisión de qué batallas debes pelear y cuáles no. Hay batallas que tú debes pelear, pero hay otras batallas que debes esperar y tienes que cambiar de estrategia. No es solamente ir hacia el frente en nombre del Señor y meterte en líos y problemas por todos lados, pero muchas veces requiere sabiduría y escuchar a Dios. La lógica humana hubiera dicho, nosotros los deshicimos y quemamos sus ídolos y acá regresan, vamos a atacarlos. Pero David dijo, no, voy a consultar de nuevo al Señor. Una de las cosas que yo he experimentado, y quizás tú también, es que muchas caídas en nuestra vida vienen después de grandes victorias.
Tenía una experiencia sublime con el Señor, lo que llaman las experiencias de la montaña. Y acá están los valles. Y no sé, he conversado con muchos y lo he visto, de que muchas veces las caídas vienen después de las montañas, bajas al valle rápidamente. Y creo que esto se debe a que esas experiencias que tenemos, muchas veces sublimes en lo que tú quieras, nos hacen sentir que podemos hacer muchas cosas. Desarrollan un sentido de autosuficiencia. Y ahí está el error. Ahí está el error. Jesús, cada vez que, o muchas de las veces que él tuvo días extensos de ministerio y de grandes portentos y obras, él lo que hacía era retirarse y llevaba a sus discípulos, los alejaba, para que no caigan en esa idea, en ese concepto, podemos hacer mucho. Hemos alimentado a 15,000, ¿qué vamos a hacer mañana? No, se los llevaba y los tenía aparte para que puedas recobrar tú espiritualmente, porque muchas veces ser usado por Dios o estar en batallas te va a consumir internamente. Y tú piensas que estás fuerte, pero tienes que volver a recargar. Por eso la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo constantemente. Ten comunión con Dios. Ten comunión con Dios donde puedas ser lleno de Él y puedas enfrentar nuevas batallas. Así que David pudo asumir que ya no necesitaba orar, sin embargo hubiera sido un gran error. Y la estrategia ahora es diferente. Le dice, no subas de frente, sino rodéalos. Entonces hay la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas. Muchas veces la sabiduría de Dios te va a decir, no digas nada. Silencio. Espera. No, Señor, pero yo quiero decir esto y esto. Momento, la batalla es mía. Déjalo ahí. He notado que muchas veces eso es una de las principales áreas que tenemos. Controlar nuestras emociones cuando estamos pasando por situaciones. Y a veces dejamos salir las emociones y vemos que no es bueno. Y a veces tenemos que confiar en el Señor y decir, Señor, ¿cómo lo hago? Silencio, espera un tiempo. Búscame a mí primero. Ahora rodéalos. Al final, ahora rodéalos. ¿No? Quizás, yo no sé, pero cómo se aplica esto, pero busca al Señor en cada problema de tu vida, en cada situación de tu vida, en qué debes hacer y sé sensible a la guía del Espíritu Santo. No te dejes llevar solamente por tus emociones o por tu temperamento. Muchas veces es el temperamento. ¿Amén? Oh, dicen amén, mira. Los agarré. El temperamento, ¿no? Oh, me ganó el temperamento. Bueno, no te tiene que ganar siempre, ¿no? A veces tienes que someterlo al Señor. Puedes tener temperamento, pero puedes estar sometido a Él. Así que no seas un hijo del trueno, como eran los discípulos. Y el Señor les da la victoria de la misma manera. Él sale a pelear por David. Él va a salir y va a herir el campamento de los filisteos. Versículo 25 es clave. ¿Qué dice? Ok, David pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. No quieres que vaya de frente, sino que los rodee y tú vas a venir a ellos, donde están las balsas. ¿Eso es lo que vamos a hacer? No me parece muy bueno. Y muchas veces los planes de Dios o las estrategias de Dios no te van a parecer muy buenas. Vas a decir, esto es lo más absurdo que existe, no vamos a hacer esto. Tenemos ejemplos en el Nuevo y Antiguo Testamento. Ustedes deben recordar cuando Josué va a tomar la tierra prometida y llega a la ciudad de Jericó, ¿no? Y los muros están altos. ¿Y qué le dice a Josué el Señor? ¿No? Marcha alrededor de la ciudad 7 veces. Y creo que la marcha a la ciudad demoraba un día o 2. Dice, Señor, mira, si marchamos 7 veces, son 14 días marchando, ya no me va a quedar fuerzas para luchar. ¿Ah? Ya no me pidas luchar después, porque no me voy a poder ni levantar, voy a tener que tomarme un mes de vacaciones. Pero ellos obedecieron. Y muchas veces el plan puede parecer hasta ilógico. No sé cuál es el plan de Dios específicamente para tu vida, pero tú de repente estás pensando que es ilógico, que no tiene lógica lo que tú estás haciendo, Señor. Pero si tienes convicción que es del Señor, obedécelo. Si sabes que es Dios guiándote, sé humilde y sométete a Él. Y espera en Él, como hemos cantado, y Él hará. Espera en Él y Él hará en su tiempo. Él lo hará. Muchas veces los caminos no son directos, a veces hay que rodear, a veces hay que ir por otro lado. Entonces el Señor te lleva por... ¿Sabes por qué? Porque en ese rodeo que Dios te puede dar,
a lo que Él tiene para ti, hay varias lecciones que tú tienes que aprender. Y quizás en esa línea recta que tú pensabas, ahí va a estar tu derrota. No sabemos, pero tienes que confiar en la soberanía de Dios, cómo te va guiando Él en la vida. Así que, y esto es algo que yo particularmente estoy aprendiendo al mirar a mi vida hacia atrás. Estaba compartiendo el día miércoles con los varones que cuando tú ya comienzas a ser más maduro, no digo viejito, sino maduro, ¿ok? Cuando ya comienzan a pasar los años, ¿no? Y ya eres más muchachón, por decirlo así, ¿no? Miras hacia atrás, ¿no? Llegas a los 45, 50, ustedes todavía no han llegado ahí, ustedes no saben ustedes, todavía no saben, ¿no? No, ya, ok. Pero llegan ahí y ya pasan a los 60 y miras hacia atrás y comienzas a hacer una evaluación, ¿no? Comienzas a pensar mucho. Cuando tienes 20 no piensas en eso. ¿O acaso cuando tienes 20 dices, recuerdo cuando tenía 2? No puedes decir eso, ¿no? Pero cuando ya llegas a la edad esta que estamos hablando, ¿no? La edad de la sabiduría, ¿no? Volteas y dices, ves tu vida y ves todo lo que ha pasado, lo bueno y lo malo. Y si tú eres sincero con el Señor, espero que cuando llegues a ese día, te des cuenta que lo que te mantuvo fue la misericordia de Dios y nada más. No fue tus grandes capacidades, ni tu educación, ni tus éxitos, ni tu gran fe que tienes, y todo eso. Simplemente fue la gracia de Dios que te mantuvo. Su misericordia te mantuvo. Yo no encuentro otra justificación a esto, que fue la gracia de Dios y la misericordia de Dios la que me ha mantenido. Porque el libro de Judas, que es una sola carta, dice que estamos siendo preservados por Él. Él nos está manteniendo para presentarnos delante de Él. Así que hay este poder de Dios que te mantiene, te cuida, te guarda. Jesús oró en el capítulo de Juan 17 que podamos ser guardados del mal. Señor, guárdalos del mal. O sea que ahí una de las cosas que hace el Señor con el creyente es que Él te guarda. No solo te salva, pero Él te guarda, te protege. Entonces hay esa gracia y esa misericordia de Dios. Pero bueno, ahorita sí me siento joven de nuevo. Vamos a continuar. Dice, David los venció y los derrotó. Él obedeció al pie de la letra, como el Señor se lo había mandado. ¿Y qué fue el fruto? Obtuvo la victoria. Y fue una gran victoria. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Eso es lo que quería entrar esta mañana. Si me permiten aquí. Estaba pensando cuando venía aquí que cuando la iglesia empezó no había tecnología, ¿no? No sé por qué me puse a pensar eso. No habían iPads, no habían nada de esas cosas, no habían pantallas, ¿no? No me imagino yo a Juan o a Pedro ahí con sus notas, ahí tratando de, no sé, no me lo imagino así, no sé por qué. Pero nosotros estamos así, ¿no? Dependiendo de la tecnología, que es bueno usarla para el Señor. Pero bueno, capítulo 6 empieza diciendo, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, ¿así se dice? Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David
por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Este capítulo 6 estaba orando mucho porque hay varias cosas aquí que compartir, pero creo que tiene que ver con la adoración que agrada a Dios. Y creo que es un tema que ha despertado muchas inquietudes en la iglesia, y siempre lo ha hecho. ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? En los tiempos de Jesús era la pregunta que existía. ¿Se acuerdan ustedes cuando se encontró con la mujer samaritana? Y en el diálogo la mujer le dijo, ustedes dicen que se debe adorar a Dios en su monte, en Jerusalén, y nosotros en este monte. ¿Dónde se debe adorar a Dios? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es la forma correcta? Y Jesús le respondió, ni en este monte ni en el otro, no es el lugar. Pero vienen los tiempos en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y esta mujer se queda así, ¿qué significa esto? No tenían entendimiento de que el Espíritu vendría a morar en la vida de aquellos que creyesen en Él y confiaran en Él, y eso produciría una vida auténtica de adoración, no sujeta a las formas, a las apariencias, pero al fondo de tu vida. Entonces, este pasaje para mí lidia con alguna de estas cosas y vamos a ver, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? David reúne 30,000 de sus hombres y van a buscar el arca de Dios. Si ustedes recuerdan lo que había pasado con el arca de Dios en tiempos de Saúl, esta había sido usada como un objeto un poco como un talismán. Era traída a la batalla a ver si ganaban la batalla con el poder del arca. Y resultó que el enemigo tomó el arca, porque no es un objeto mágico, no era lo que el arca representaba. Después el enemigo, los filisteos la devolvieron y fue que la pusieron, si ustedes ven en 1 Samuel capítulo 7, no tienen que ir ahí, pero fue que la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en el collado, y permaneció muchos años en casa de Abinadab. Pero cuando David recupera el trono, o finalmente es el rey, lo primero que él piensa es, tenemos que traer el arca. Tenemos que traer el arca del pacto. Ya se ha establecido en Jerusalén, y él dice, tenemos que traer de vuelta el arca a la nación. Quizás pensando, esto nos va a dar identidad como nación, pero también hay varios puntos importantes. El arca, no sé si ustedes tuvieron oportunidad cuando estuvo en San Diego, no el arca, pero el tabernáculo. ¿Algunos pudieron ir? Ok, muy interesante, ¿no? Tuvimos oportunidad de estar ahí. Lo único que me llamó la atención cuando entramos al lugar santísimo es que no morimos. Y yo pensé que iba a morir, pero no morí. Sí. Y había una señora sentada adentro, ¿no? Ahí en una esquina, que era, no sé si era un ángel, no sé, pero estaba sentada ahí la señora mirando el arca. Pero bueno, de todas maneras entramos y Philip me ató una cosa acá al pie para jalarme, por si acaso, ¿no? Yo también le até otra. Pero no tuvimos que hacerlo, gracias a Jesucristo. El hecho es de que el arca era este objeto de madera especial que Dios había encomendado a Moisés a ser construido. No era muy grande. Cuando las dimensiones, no sé si las tengo aquí las dimensiones, creo que las había apuntado. Pero yo pensaba, cuando leí el arca, pensaba un cajón, ¿no? Pero no, es una caja pequeña, recubierta de oro. Recubierta de oro. En la parte superior del arca, si ustedes vieron, ¿no? Hay 2 querubines que son seres angélicos, que están con sus alas así extendidas y están recubiertos también de oro. Y esa parte donde están sentados se llama el propiciatorio, que es donde Dios se manifestaría al pueblo. Y muchas veces, hay varios ritos que se hacían ahí, pero solamente los sacerdotes podían hacerlo, y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a este lugar, el lugar santísimo. ¿Qué había dentro del arca?
¿Se acuerdan? Habían 3 cosas. Estaban las tablas de la ley originales de Moisés. Había un poco de maná en un frasco. Y también estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido. Estos 3 objetos que recordaban la ley de Dios, su palabra, recordaban la provisión de Dios y recordaban el poder de Dios. Los 3 estaban dentro del arca. Y el arca había sido prescrita, que en aquel tiempo cuando se hizo, por supuesto, Israel estaba caminando por el desierto, no habían llegado todavía a la tierra prometida, que el arca debía ser transportada, llevada por los levitas, específicamente por levitas en su travesía a la tierra prometida. El arca en realidad representaba la gloria de Dios y la gloria de la nación de Israel. Estaba ahí. Ahora, este relato nos dice algo interesante. Dice que cuando David va a traer al arca, va a recuperar el arca, dice que la ponen sobre un carro nuevo. Sobre un Tesla, no mentira. Sobre un carro nuevo la ponen, ¿no? La ponen sobre un carro nuevo y hay los hijos del sacerdote Abinadab, están ahí para guiar, uno por delante y otro atrás. Sin embargo, cuando vamos a Éxodo capítulo 22, versículo 12 al 15, para entender lo que está pasando aquí. Dios había específicamente dado instrucciones en cómo era el diseño del arca, pero también cómo el arca debía ser transportada cuando tenía que ser movida. En Éxodo capítulo 25, el versículo 12, nos dice lo siguiente. Fundirás para ella, para el arca, 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, el arca tenía estos 4 argollas en las esquinas por las cuales se atravesaban estas varillas de una madera muy sólida recubiertas de oro, y esas servirían para que los levitas pudiesen cargar en una especie de procesión, si quieres verlo, sobre sus hombros. Y eso impediría que el levita tocase el arca con su mano, porque el arca representaba la gloria de Dios y la santidad de Dios, y el hombre no podía tocar la gloria de Dios, menos la santidad de Dios, ¿no? Hasta hoy en día, realmente, no vamos a hablar de eso. Pero era como medida no solamente de adoración, pero también como medida de protección para los levitas. No se acerquen mucho. Hoy en día hemos perdido un poco el temor de Dios, ¿no? Pero ahí la gente tenía temor y David va a recuperar el temor, porque va a decir que cuando pasa este evento, David tuvo temor de Dios. Yo pienso que a veces es necesario que pasen ciertas cosas para que tengamos temor de Dios. Cuando comenzamos a perderlo, cuando comenzamos a perder la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros, a veces Dios tiene que hacer muchas cosas para decirnos, hey, yo soy Dios, ¿no? Y esto nos ayuda a recuperar el temor de Dios, que es el respeto, ¿no? Y es la honra que le debemos dar, y es saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Esa idea de que no estamos al igual con Dios, ¿no? Y que Él es mi amigo y, bueno, es nuestro amigo porque Él nos llamó, pero en el sentido lo aplicamos como nosotros, ¿no? En Perú decimos mi pata. Así es, en Perú es esa jerga, ¿no? Dicen, Él es mi pata. Dicen, no, Jesús no es eso. Él es Dios, no puedes hacer eso. Mi carnal, dicen, ¿no? No, no, no es eso. Esos serán tus amigos ahí en la calle, pero Jesús no es eso. Él es Dios, y Él es tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que es Él. Entonces, ellos trajeron este carro nuevo, y en Números 4:15 nos dice quiénes eran los encargados de llevar. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sean que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así que no solamente eran levitas los encargados de transportar el arca, pero una familia específica de ellos. ¿Te das cuenta cuán específico es Dios? Era la familia de Coat la encargada de esto y nadie más. Y Dios va a decir, esta es la carga de los hijos de
Coat. Esto es muy importante para nosotros. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab, eran levitas, pero no eran de la familia de Coat. Ahí había un problema. Dios había prescrito que el arca debería ser transportada sobre los hombros de los levitas de esta familia específica usando las varas que atravesaban con argollas. Usa y Ahío, no sabemos muchos de ellos, pero parece que eran bien intencionados. No podemos decir nada de ellos. Pero no sé por qué deciden cambiar lo prescrito y ahorrarse el esfuerzo de cargar el arca. Y dicen, tengo una idea mejor, hay que traer un carro. Bueno, no estamos hablando de los carros de ahora, pero es una carreta, por decirlo así. De esa manera que lo que va a pasar, nos ahorramos el trabajo. Tan inteligentes ellos, ¿no? ¿Para qué la vamos a cargar? Mejor la ponemos en un carro y tú vas adelante y yo atrás y nos ahorramos el trabajo. Y solucionaría mucho los problemas de espalda que tenemos. ¿Quién sabe qué es lo que están pensando? ¿No es cierto? Pero esto ocurre, en mi opinión y en mi lectura, en directa desobediencia a lo que Dios había establecido. Entonces, lo que yo pienso aquí es que podemos tener ideas muy brillantes y buenas con respecto a nuestro servicio a Dios, pero siempre tenemos que consultarlas con Dios y tenemos que filtrarlas a través de la palabra de Dios. Es muy importante que consultemos al Señor para ver si nuestras ideas se ajustan a lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces simplemente hacemos las cosas. Pero decimos, Señor, bendice esto que tenemos aquí. Y quizás yo a veces siento, Dios diga, ¿y me preguntaste si lo quiero? ¿Me preguntaste si es correcto? Debemos empezar ahí. Y después de pedirle al Señor bendición. Entonces yo pienso que tenemos que tener un balance con respecto a estas cosas. ¿Qué más estaba pasando aquí? Dice que mientras llevaban el arca, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová y nos narra que era una escena importante, ¿no? Así que habían música y habían danzantes y había instrumentos de música. Era una celebración. Dentro de nuestra cultura contemporánea occidental, ¿no?, y conservadora, muchas veces podemos decir, uy, ¿qué es esto? ¿No? Esto es historia de la carne. No dice la Biblia esto. No nos dice eso. El error no fue lo que David hizo o el tipo de alabanza o de oración que él llevó. El error fue lo que no haber obedecido a la palabra de Dios en las instrucciones precisas. Quiero compartir algunas cosas. Es errado juzgar estas expresiones de alabanza de acuerdo a nuestro propio contexto cultural e histórico. La danza dentro de las culturas del oeste, o el este, mejor dicho, no occidentales, y quizás en nuestros países también lo puedes haber visto. A veces nosotros lo entendemos como baile. Y he visto muchos que toman estos versículos y quieren incorporarlos dentro de su teología y todo eso, y quieren hacer también demostraciones de ese tipo. No voy a juzgar todas estas cosas, pero yo pienso que hay un aspecto cultural aquí también, detrás de lo que estaba pasando. La danza era una expresión natural, y sigue siendo una expresión natural, tan igual como cantar. Es utilizar tu cuerpo para ciertos objetivos, ¿no es cierto? En este caso, David no sentía ningún reparo en danzar delante del Señor y en traer una alabanza que era sublime delante de Él, utilizando todo lo que ellos tenían para alabar a su nombre. Y en ninguna parte de la palabra dice que no estaba bien. No fue lo que desagradó a Dios. Entonces pienso que para nuestro contexto es importante que no debemos excesivamente juzgar muchas expresiones de alabanza tan fuertemente, porque no sabemos si es agradable a Dios o no. Si la palabra de Dios es evidente que va en contra de ella, sí, pero en este caso ellos danzaban. Ahora he escuchado muchas iglesias que dicen que nosotros también tenemos que danzar. Yo no siento eso. No siento eso. No es que tú tienes que hacer algo o que no tienes que hacerlo. Eso depende del corazón del hombre, pero he visto congregaciones en que si uno levanta la mano, vienen por detrás y te bajan la mano, porque dicen, eso no es del Señor. Y yo me quedo así diciendo, ¿cómo sabes que no es del Señor? El hecho de levantar mi mano, eso no es del Señor. Si yo levanto mi mano para que me vean todos y piensen de que yo soy más espiritual, bueno, Dios me va a juzgar. Pero si mi corazón, yo quiero expresarle mi alabanza y levantar mis manos delante de Dios, como vamos a ver que David lo hace,
Solamente Dios conoce eso. Entonces, algunos detalles importantes. Usa dice que extendió su mano al arca porque los bueyes tropezaban. Entonces, ¿qué sucede? Este carro que era súper no moderno y todo, no funcionó y se comenzó a caer el arca, los bueyes tropezaron. Yo pienso que Dios la hizo tropezar. Y la reacción de Usa fue algo natural, extendió su mano. Sin embargo, esta situación nunca debió darse si hubiesen sido obedientes, nunca debió haber pasado. Yo pienso que de la misma manera nosotros debemos tener cuidado de cruzar los límites establecidos por lo que Dios ha puesto. Tengamos cuidado, cuando Dios dice algo no te acerques tanto. Uno de los grandes problemas que tenemos es cuando Dios pone un límite a algo y te dice esto no, tú te acercas para sentir el calorcito, ¿no? Y después te alejas. Pero Señor, no, esto no. Y te acercas y te alejas. No te acerques tanto. No sé qué tan largas eran estas varillas, pero yo creo que había una buena distancia. No te acerques. Y estos hombres se están acercando demasiado a lo que nunca debieron acercarse. Y muchas caídas vienen por acercarnos. Tengamos cuidado en nuestra propia debilidad. Así que yo recuerdo a otra persona que Dios le dijo, no te acerques ni toques. ¿Sabes a quién fue? Adán. De todos los frutos del campo puedes comer, pero ese fruto que está en medio, no te acerques, no lo toques. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se acercaron y lo tocaron. Cuando Dios pone límites, Él sabe los límites y sabe por qué están esos límites. Ahora otra cosa importante que quería decir aquí, dice que la carga de los levitas era llevar sobre sus hombros, no en un carro nuevo. Algunos dirán, bueno, pero Dios no pone cargas al hombre. Yo digo que sí. Sí nos pone cargas. Pero la carga que nos pone es liviana, a comparación de la carga que Él llevó en la cruz. ¿No recuerdan lo que dijo Jesús? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Entonces dirían, no, el Señor no pone carga. Y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Realmente el cristianismo es un intercambio de cargas, eso es lo que es. Tú le das la carga de tu pecado, la cual Él pagó en la cruz, y Él pone sobre ti una carga más saludable, que Él llama mi yugo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, la carga que el Señor pone sobre nuestra vida es necesaria. Nos ayuda. Algunos dirán, ¿cuál es esa carga que Dios pone sobre nosotros? ¿Qué es lo que Él pone sobre nosotros? Bueno, es tu caminar con Cristo muchas veces, es tu servicio al Señor, es tu amor por tu familia, es todo lo que tú haces que tiene cierto peso sobre tu vida. No puedes tú andar irresponsablemente por la vida como muchos andan sin tener esas cargas. Yo pienso que esas cargas nos ayudan a ser personas maduras espiritualmente y nos conducen. Yo me doy cuenta que si yo no tengo esas cargas, entonces mi naturaleza pecaminosa comienza a salir. Necesito que el Señor ponga esas cargas sobre mi vida para yo poder ser responsable con ellas y seguirlo a Él. Así que son ligeras, pero son cargas. Lamentaciones 3, 27, 28. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿No? Una de las cosas con nuestra juventud hoy en día es que quitamos todas cargas de ellos, no le damos ninguna responsabilidad. No te preocupes, yo hago esto, no te preocupes. Y llegan a una edad en su vida que no están preparados para nada, porque no han habido responsabilidades. Y tienen que haber responsabilidades sobre ellos, entre comillas, cargas que los hagan a ellos madurar y los hagan estar más preparados para la vida que van a tener que llevar muy pronto. Entonces, es muy interesante. Dice la palabra que lo hirió por su temeridad, su atrevimiento. ¿Y qué sucede? Bueno, el hijo de Abinadab, Usa, muere. Y David se entristece. Quizás estaba confundido. Él diría, bueno, yo tenía buenas intenciones, quise hacerlo mejor. ¿Qué pasó aquí? Y no solamente eso, pero le entró temor, diciendo, yo no puedo traer el arca de Jehová aquí a mi casa. ¿Sabes por qué dijo eso? No sé, pero quizás había algo en David que decía, si murió Usa, también voy a morir yo, ¿no? Algo de eso quizás había, no sé, pero él dijo, yo tampoco la traigo entonces, porque va a pasar lo mismo conmigo. Eso me hace sentir que David era humilde, ¿no? No se creía más que nadie. Él decía, si ha muerto este hombre, que es un sacerdote, entonces ¿quién soy yo? Yo también voy a morir.
Pero ocurre algo muy interesante en el versículo 12, miren lo que dice. Fue dado aviso al rey de David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces hay una segunda oportunidad, ¿no? El arca está un tiempo en la casa de Obed-Edom y David escucha que Dios está bendiciendo a este señor Obed-Edom y entonces David recobra esperanza y dice, entonces Dios no está molesto con nosotros, lo que tengo que hacer es obedecer a Dios. A veces tenemos esa idea de que Dios ya cortó la bendición sobre tu vida, que ya no hay más bendición por problemas que han pasado. Dices, no, Dios está molesto conmigo por esto y por esto, y ya Dios no está bendiciendo. Y en realidad no es eso. En realidad es lo único que está pasando es que Dios está diciendo, vuelve a mí, acércate a mí nuevamente. Uno de los grandes problemas con personas que se apartan del Señor es justamente el peso de sus errores. Dicen, ¿sabes qué? Ya yo no soy digno, ya no quiero estar con ustedes porque ustedes son santos y todo eso. No los conocen. Y he escuchado gente así que dice, ya no quiero venir a la iglesia porque me siento mal, porque todos ustedes están ahí. ¿Y cómo sabes lo que hay del corazón de todos ellos? Nadie sabe lo que hay dentro del corazón, ¿no es cierto? Sin embargo, es aún cuando tú estás mal y cuando has fallado al Señor, ese es el momento que tienes que venir, ese es el momento que tienes que regresar, ese es el momento que tienes que decir, sí, Señor, te necesito más que nunca. Esto es lo que va a pasar con David. David dice, bueno, hay esperanza, regresemos. Y entonces David fue y llevó con alegría, vuelve el gozo, el arca de Jehová de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y dice que cuando habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Se dan cuenta que ya no está el carro? Se deshizo del carro nuevo y los puso a los levitas de Coat a llevar el arca. Y ni siquiera habían dado, seguramente que David les dijo, muchachos, caminen 6 pasos a ver qué pasa. Y caminaron 6 pasos y cuando ya David se da cuenta, el Señor está agradado de esto, él explota en júbilo y en gozo. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia trae gozo. La obediencia produce gozo porque ves la bendición de Dios. La obediencia al Señor va a producir gozo en tu vida. Si estás deprimido y estás triste, analiza qué está pasando con tu vida. De repente hay cosas que están mal. Pero cuando eres obediente y sabes que estás siendo obediente a Dios, Dios restaura el gozo en tu vida. Así que David aprendió que la bendición va a ser seguida por la obediencia, o va a ser después de la obediencia a su palabra. En otras palabras, la bendición de Dios no es incondicional. Si estamos en desobediencia, Dios no está condicionado a bendecirnos. Y muchas veces Él va a retener su bendición por nuestra desobediencia. Sin embargo, ahora la obediencia de David da paso a la bendición y la bendición da paso al gozo del Señor. Entonces nos equivocamos, yo pienso, que cuando creemos que la verdadera oración siempre tiene que ver con lo externo. No es así. No siempre tiene que tener esta solemnidad rodeando todo. No pienso que sea así. Yo pienso que Dios mira el corazón de las personas. Y David dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. No sé, quizás pienso que si nosotros nos transportásemos en una máquina del tiempo y no supiésemos nada de lo que sabemos hoy en día, quizás nosotros también hubiéramos reaccionado como Mical. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto no honra a Dios. Sin embargo, vamos a ver aquí que es todo lo contrario. Nuevamente, no creo que esto sea un patrón o un ejemplo de cómo se debe adorar a Dios externamente. Porque muchas de las cosas que acá están ocurriendo son externas, pero tienen que ver con el corazón de la persona. Ojo.
Nos dice que David danzaba con toda su fuerza. Estaba leyendo un poquito la palabra en hebreo de danza. ¿Sabe lo que significa? La palabra en la raíz de la palabra significa girar. Eso es lo que significa, danzar. Entonces estaba como un remolino, algo así. Eso es lo que significa la palabra literal. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando Samuel iba a ungir a David? Y cuando fue a la casa del papá de David y vio a todos sus hermanos y el Señor dijo, no, este no, este no, este no, este no. Y después dijo, ¿no tienes ningún otro hijo? Dijo, sí, tengo uno, ahí el chiquillo que está atrás, ahí con las ovejitas. Ah, ¿y cómo? Y ni siquiera dijo el nombre, ¿no? Ah, tráelo, porque no me voy a ir hasta que no venga. Y cuando viene, el Señor le dice, Él es, úngelo. Y todos se quedan así, admirados. Y lo ungen a David. Y el Señor le dice a Samuel lo siguiente, no mires a su parecer, ni a lo grande ni su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿No es verdad? Pero Jehová, ¿qué es lo que hace? Mira el corazón. Mira el corazón. No, este tema de la adoración ha sido un tema dentro de la liturgia de la iglesia, un tema que ha sido de discusión por muchos tiempos. No existen extremos, por ejemplo, no dentro de las iglesias. Está el extremo pentecostal o carismático que le ponen mucho énfasis en la parte expresiva y las emociones, ¿no? Existe la otra parte que es el otro extremo que es mucho más conservador en su manera de comportarse, quizás un poco también podría decir reprimiendo las emociones. Puedo decir eso, el otro extremo. Pero después hay algo en el medio, ¿no? En donde una persona puede alabar a Dios, tener cierta libertad, pero a la misma vez tener conciencia de que lo que yo hago en un servicio afecta a las personas alrededor mío y cómo Dios me está viendo a mí. Entonces hay varias cosas aquí que yo quiero compartir. Pero, por ejemplo, si vemos el otro extremo, el extremo que nosotros llamamos más sensorial, más quizás de nuestros hermanos pentecostales, o los que han sido más de tendencia carismática y todo eso, yo en mi propia experiencia he conocido personas dentro de ese campo que aman a Dios profundamente, lo puedo decir. No comparto, no ustedes piensen que me voy a poner a danzar aquí como un remolino, no voy a hacer eso, no lo haría, ¿ok? Pero yo los veo, conozco a muchos de ellos, y he sido amigo de muchos de ellos de Perú y todo eso, y muchos de ellos aman a Dios profundamente. Quizás no tienen una teología tan sana con respecto a las cosas que tienen que ver con la adoración y todo eso. Ellos también podrán decir lo mismo de mí probablemente. Pero a veces me pregunto, ¿cómo verá Dios todo esto? Y voy a ese versículo que dice, Jehová mira el corazón, ¿no? Jehová sabe lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, si bien es cierto, yo comparto ciertos patrones y ciertas ideas, he aprendido a no juzgar en exceso, a no ser tan duro y no juzgar en exceso, y concentrarme en lo que Dios ha puesto delante de mí. Porque yo puedo hoy en día agarrar a través de toda la información que yo tengo, entrar en cada servicio de cada iglesia en todas partes del mundo y decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal y comenzar a apuntar dedos a todo el mundo. Pero yo me tengo que concentrar en lo que está delante de mí, que es esta congregación que Dios nos ha dado, y mantener un balance del cual nosotros pensamos como iglesia es bíblico y es sano.